José Antonio Campo durante el fin de semana realizó una defensa de la reforma pensional. ¿Tendrá razón en sus argumentos Ocampo? Ocampo argumenta que se trata de la reforma, entre comillas, buena del gobierno, que a diferencia de la de salud o la laboral, que necesitan ser deconstruidas, transformadas radicalmente para ser aceptables, para representar avances, la reforma pensional, en cambio, está estructuralmente bien encaminada y que necesita algunos cambios relativamente menores para significar en realidad un avance en materia de pensiones en Colombia. Pero ¿cuál es el argumento central de Ocampo? ¿Por qué defiende la reforma pensional del gobierno que hasta hace algunos meses conformaba? Pues Ocampo arranca la columna explicando que en el núcleo de los problemas de nuestro sistema pensional, que nació con la Ley 100 en 1993, está la competencia, la coexistencia competitiva entre el sistema de ahorro individual, conocido como RAIS, y Colpensiones, también conocido como RPM. Este sistema no ha funcionado bien, entre otras porque el de reparto otorga subsidios sustanciales a los pensionados de altos ingresos, y por este motivo muchos cotizantes del régimen de capitalización solicitan su traslado al de reparto, o sea, Colpensiones, para recibir una pensión más alta. De esta manera, el sistema público no recibe las cotizaciones a lo largo de la vida laboral del trabajador, pero al final paga la pensión. De acuerdo a lo que dice Ocampo, el sistema de ahorro individual, los fondos de pensiones, reciben las cotizaciones, pero como se trasladan los trabajadores antes de pensionarse para recibir pensiones más altas o mesadas más altas en Colpensiones, pues por tanto a Colpensiones le toca pagar las mesadas, pero no recibir las cotizaciones, pues parecería injusto desde todo punto de vista. Las AFPs, el RAIS se queda con la carne, con las cotizaciones de los trabajadores, y a Colpensiones únicamente le toca pagar y pagar. Las AFPs con el activo y el Estado a través de Colpensiones solamente con el pasivo. Y esa situación, de acuerdo a lo que argumenta Ocampo, es lo que resuelve la reforma pensional, porque ahora todos van a cotizar hasta 3 salarios mínimos o el umbral que se establezca únicamente en Colpensiones, y de ahí en adelante pues cotizarán en un fondo de ahorro. Esta injusticia que plantea Ocampo estaría en el núcleo de todos los problemas pues financieros del sistema. ¿Cómo se va a financiar un sistema? ¿Cómo va a ser sostenible si el que paga las pensiones no recibe las cotizaciones? El problema es que este argumento y esta idea de Ocampo pues no es cierta para nada. Omite Ocampo mencionar un aspecto crucial, fundamental, y es que, como todos sabemos, cuando una persona está en un fondo de pensiones, Porvenir, en Protección, por ejemplo, y se traslada a Colpensiones porque le han recomendado, porque cree bien o mal que allá va a tener una mesada más alta, pues no solamente se traslada para recibir la pensión y se queda en su bolsillo o se queda con ese ahorro, el fondo de pensiones, no, sino que tiene que trasladarle, entregarle el saldo de su cuenta individual, su propiedad se la tiene que transferir a Colpensiones. ¿Y qué hay en esas cuentas individuales? ¿Qué hay en ese dinero? Pues esos dineros corresponden a las cotizaciones que hizo esa persona retroactivamente desde que comenzó su vida laboral y cotizar al sistema. Es decir, que traslada las cotizaciones hacia Colpensiones. Por tanto, no es cierto lo que da a entender el exministro Campo, pues que Colpensiones paga las mesadas, pero no recibe las cotizaciones de esas personas que se trasladan. No, recibe las cotizaciones y debe pagar las mesadas en consecuencia, pero esto no termina ahí. No solamente es que reciba las cotizaciones, sino que recibe las cotizaciones más las rentabilidades acumuladas. Piensen en una persona que comenzó a los 20 años a cotizar, a Porvenir, por ejemplo, y cotizó hasta los 50 años, en el caso de un hombre, por ejemplo, y se traslada de ahí porque cree que le conviene más Colpensiones, se traslada a Colpensiones. Pues ese traslado va acompañado de su stock, del saldo de su cuenta individual, que no solamente incluye las cotizaciones que hizo, sino todas las rentabilidades que mes a mes
o trimestre a trimestre fue recibiendo en sus cuentas individuales. Esas rentabilidades compuestas, en estos casos, que son digamos, los más importantes, los que incluyen saldos más grandes, pues generalmente son la mayoría del traslado. Generalmente corresponden al 50, 60, a veces hasta el 70% del stock, del ahorro, del saldo, son rendimientos, no son ni siquiera aportes. Por lo tanto, lo que nos está planteando Ocampo, pues no es verdad que reciban o que no reciban las cotizaciones y les toque pagar las mesadas, y además reciben cotizaciones con rendimientos. ¿Y esto qué tan importante es para Colpensiones? Pues lo podemos ver en su presupuesto para el año 2024. Colpensiones estima que se va a gastar, o que el sistema de prima media va a costar 57 billones de pesos durante 2024. Y para financiar esos 57 billones de pesos que se va a gastar Colpensiones, va a recibir más o menos algo más de 14 billones de pesos en lo que llaman ellos devoluciones de aportes, que son los traslados que vienen desde los fondos de pensiones, que incluyen rendimientos y cotizaciones. Estamos hablando, de acuerdo a las propias cifras de Colpensiones, de la cuarta parte, cerca del 25% de los ingresos de Colpensiones vienen de esas cotizaciones más rendimientos. ¿Qué pasaría si Colpensiones no recibiera esos traslados, o sea, esas cotizaciones con rendimientos obtenidos en el RAIS? Pues al Estado le tocaría transferir 14 billones de pesos al año adicional. En medio de grandes dificultades fiscales, esos traslados son fundamentales para darle sostenibilidad al régimen de Colpensiones, de prima media. Es, por tanto, absolutamente lo contrario de lo que plantea Ocampo. El problema financiero del sistema en Colombia no tiene que ver con que haya coexistencia entre Colpensiones y el sistema de ahorro individual o RAIS. Esa coexistencia, si acaso, alivia el problema financiero del sistema, porque Colpensiones recibe unas rentabilidades que, si no existieran esos traslados, pues no existirían, ¿no? No habría rentabilidades, porque Colpensiones consume mes a mes cualquier dinero que recibe. Por lo tanto, es justo lo contrario. La coexistencia, la competencia ha ayudado a que Colpensiones sea un poco menos insostenible financieramente. El problema financiero del sistema no es que los trabajadores coticen en un sistema y se pensionen en el otro. Si acaso eso hace menos insostenible el sistema. El problema financiero de fondo del sistema pensional es la existencia de un régimen piramidal como el que administra Colpensiones, que es absolutamente inviable. El mismo régimen piramidal que pretende el gobierno de Gustavo Petro, y que en esto lo apoya Ocampo, hacer universal para todos los trabajadores del país.